Impresentable Guaraní hoy. No supimos dar un pase. ¡Qué vergüenza! Empató Guaraní 0-0 contra Juventud de las Piedras de Uruguay por la ida de la fase 2 de la Conmebol Libertadores. ¡Qué partido más malo! ¡Qué partido más malo! Otro nombre no le puedo dar a este partido. Malos, somos malos, fuimos malos y dimos vergüenza. Porque Juventud parece un equipo de intermedia. No daban un pase, a menos en el primer tiempo. Segundo tiempo mejoraron. Pero a la hora de llegar al área y pegarle al arco, es que pifiaban todas las pelotas. No daban un tiro bueno. No pegaban al arco, es que ni chutaban porque le pegaban con el tobillo. No daban un tiro. Pifiaban cada pelota. Impresionante. A veces que había laterales que tiraban y la tiraban afuera. No la tiraban a la cancha, la tiraban afuera. Impresionante. Contra este equipo jugamos y no supimos hacerle ni un gol. Estaba jugando a veces con 4, a veces con 3 defensas, con línea de 3. A veces se notaba Juventud y no podíamos penetrar el área de ninguna manera. A veces ni el medio del campo en el segundo tiempo. El primer tiempo, antes de la pausa de rehidratación. Porque antes de esa pausa que se inventó ahora, no sé, para refrescar a los jugadores, no sé qué. La verdad es que esa pausa de rehidratación te desconecta del partido, te enfría un poco. Sí, para hidratarte. No hacía tanto calor en Uruguay como acá. Acá se entendía, con más de 40 grados, pero en Uruguay tampoco hace tanto calor. Toda la vida se jugó 45 minutos de corrido. Y esto, no sé, en casos excepcionales te podría dar, pero acá no. Es que no tiene sentido esto. No tiene sentido. Y te corta la dinámica del juego. Te corta la dinámica porque tenés tiempo de reorganizar todo, de ver qué está haciendo mal, qué está haciendo bien. Y acá Juventud lo aprovechó, porque nosotros lo estamos pasando por arriba Juventud en esos primeros 22 minutos. Nos perdimos ocasiones inmejorables. Al único jugador que puedo destacar acá de esta etapa de juego, Derlis Rodríguez, porque le salía todo bien. A Derlis le salía todo bien, enganchaba, corría, recuperaba pelotas perdidas, se ganaba corners. Y acá otro punto no tan importante acá, de lo más irrelevante, es que el árbitro fue muy localista. Cobraba laterales, no, corners que eran para nosotros, no, saque de meta. Faltas que eran patadas, pero pierna abierta, para mí eran tarjeta amarilla algunas. No cobraba, dejaba seguir. Laterales que eran para nosotros, no, para ellos. Faltas que no eran. Apenas un toque, le tocamos al Real a Juventud, no, falta para Juventud. Eso no condicionó el partido, pero lo que sí, se cortó bastante el juego y el árbitro hoy fue muy localista. Eso no interesa porque nosotros fuimos los malos, nosotros fuimos los que no aprovechamos, nosotros fuimos los que no pudimos llegar. Impresionante lo de Guaraní hoy. Malísimo partido, malísimo. Después vemos las alineaciones, porque entró Gaspar Sergio, Dani Pérez. Dani Pérez no puede seguir jugando titular. No puede seguir jugando. Es que no hace bien las cosas, amigo, no hace bien. Erra los pases, rechaza mal. Cuando se quedó último hombre casi nos cuesta caro ese mal pase de Dani Pérez, ese mal rechace. Es que Dani Pérez no puede jugar más. Es que no hace nada Dani Pérez. No me gusta criticar a los jugadores, pero ¿qué querés que diga? Esto es evidente. Es evidente lo de Pérez. Insostenible Dani Pérez. Insostenible en el plantel titular. Pero ¿qué pasa? Es que no hay recambio. Barbote se lesionan los tendones. El club no comunicó nada. No se sabe cuándo va a volver. Gaspar Sergio también sintió un estirón hoy. ¿Qué onda con los preparadores físicos? Y esto lo estoy diciendo 2 videos de seguido. ¿Qué onda con los preparadores físicos? Porque no sé si hacen su trabajo bien, pero se lesionan todos. Este plantel es cortísimo, es cortísimo. Fuera de eso, valoro el gran trabajo que hizo Bernay en la clausura al convertir este equipo de limitados no de nivel, de cantidad. Porque Guaraní tiene un plantel limitado, no plantel limitado, usé mala expresión. Plantel limitado, porque tenemos jugadores limitados en cada posición. Se lesiona Sergio, entra Marino y después no hay nadie, ¿entienden? Casi se nos va Sergio hoy, casi se nos va. Pero después, el que le saca a Dani Pérez, ¿quién entra? Porque no estaba Barbote, ¿quién entra? ¿Un suplente, un juvenil? No puede ser, en Guaraní no puede ser esto. No puede ser. Y acá es donde más hay que cuidar a nuestros jugadores. Porque se lesionan todo y no podemos hacer nada. No somos como Olimpia, Cerro, Libertad que tienen 2 equipos. No, nosotros no tenemos. No tenemos. Se siente demasiado la ausencia de Mansur, de Barbote y en especial de Alcides Benítez, que ya se fue al Belgrano. Se fue al Belgrano. No podemos hacer nada. Mansur se está por ir a Arabia. Se está por ir. Barbote no sabemos cuándo va a volver de su lesión.
No sabemos. Pero hace falta demasiado esos jugadores en esas posiciones. Porque hoy Llano no me gustó para nada, Llano hoy. Peleaba algunas pelotas, sí. Pero muy tosco, Llano, muy tosco. No le salía las cosas Llano. No le salía. Después arriba, Torales. Es que si tenemos un plantel corto, hay que saber aprovecharlo. ¿Por qué lo metí a Torales titular entonces? Si Kaiser está mejor. Torales obviamente tuvo su gol ya. Kaiser también. Ya se reivindicó. Creo que ya aprendió la lección de no andar jodiendo. Pero entendería ponerlo acá a Torales 2 partidos titular. Pero 5 partidos titular. No. ¿Por qué si Torales estático? Espera que la pelota le llegue tipo Onda Sánchez. Se va con la pelota y se queda. La pelota se va, pero él se queda en su lugar. No pelea. Torales no pelea y no puede ser. Torales no pelea las pelotas. No pelea. Hace falta Kaiser. Alguna jugada. Aunque Torales no hizo nada en el primer tiempo. No hizo nada. No pasó por ahí. Solo una que tuvo que le pegó de afuera. Y era para abrir ahí a la izquierda. Solo esa tuvo Torales. Solo esa tuvo. Es que tampoco no le llega la pelota. Pero tampoco va a buscarla. Demasiado estático Torales. No puede ser. Kaiser titular otra vez de nuevo. Bernay. Kaiser titular de nuevo. Hoy los cambios. Diría que los nombres acertados. Los nombres acertados. Pero hacerlo más rápido. Más rápido. No que solo 80. Al 70. No Kaiser al 70. Al 60. Lo único bueno es que lo metió a Mati López. No entiendo por qué Mati López no fue titular. Porque ya no jugó titular y Mati López no. Capaz si entraba Iván Ramírez titular, Mati López ahí en el medio. Que tampoco es Mansur Mati López. Pero es muchísimo mejor que Llano. Es muchísimo mejor. Rinde muchísimo más. Capaz aprovechó más malas jugadas y se ganaba. Pero Guaraní jugó horrible. Horrible. Guaraní jugó horrible. Desaprovechamos situaciones inmejorables. Y qué vergüenza no haberle ganado a Juventud. Porque Juventud parece un equipo de intermedia. Con tan solo ver el nivel que mostraron contra la U Católica de Ecuador. Y ese último gol que se meten. Porque el delantero la pifia. Le queda ahí. Le pega mal. Y el arquero se lanza mal. Así fue el gol del cuarto de Juventud contra U Católica. Un gol horrible fue. Y contra ese equipo no pudimos meterle ni un gol. No pudimos meterle ni un gol. La defensa está totalmente despistada. La defensa de Juventud. La defensa de Guaraní también. Saracho y Manol muy mal hoy. Muy mal. Hoy no puedo defenderle a nadie. Derly Rodríguez. Bueno, vamos a ver un poquito. Derly Rodríguez. Antes de la pausa de rehidratación. Antes de la pausa para hidratarse. Derly estuvo bastante bien. Me gustó Derly. Estuvo bien. Después hacia el final del partido entró bien Ferfer. El Queso Fernández entró bien. No te erraba ni un pase. Lo mismo contra San Lorenzo. Hablando de San Lorenzo. Esto ya se veía venir. Ya se veía venir esto. Porque jugamos demasiado mal contra San Lorenzo. Se ganó porque entró en los titulares después. Pero esto se jugó peor que contra San Lorenzo hoy. Hoy se jugó peor que contra San Lorenzo. Impresionante el partido de hoy. Malísimo. Y nada, gente. El jueves 26 vamos a volver a jugar la vuelta contra Juventud. No se sabe si será en el Defensor del Chaco. Podrían jugar en la Arboleda. También sería una opción. Veremos dónde juega el Aborigen contra Juventud la vuelta. Que hay que ganarla como de lugar. O si no, nos quedamos fuera contra Juventud. ¡Qué pelada! Hay que ganarlo como sea. Yo era para golear. A este equipo había que golearlo. Había que golearlo Juventud. Yo voy a estar presente en la cancha sí o sí. Alentando al Aborigen. El domingo nos vamos contra el Sportivo Luqueño. Vamos a jugar contra el Luque de visitante allá en Itagua. Contra Luque. Para mí no sé qué vamos a hacer. Porque van a estar todos cansados los jugadores. Ya que veo que los preparadores físicos no sé si hacen un trabajo de forma correcta. Porque se lesionan ahí al 2x3. No sé qué vamos a hacer porque no hay recambio. Estarán todos cansados. Ojalá que podamos sacar los 3 puntos para seguir ahí arriba en la lucha. El torneo de apertura. Y hay que ganarnos como de lugar. Porque el DIM no pasa por arriba seguro. O Liverpool el que llegue en fase 3. Si es que Guaraní llega a pasar. No van a pasar por arriba. No van a ganar si seguimos jugando así. Pero nadie tiene que replantear. Tiene que replantear el 11 inicial. ¿Cómo jugamos? ¿De qué manera jugamos? Atacando. No siendo toscos. Concentrándonos más. Hay que mejorar mucho y bastante. Demasiado hay que mejorar. Y nada, yo acá, como siempre, alentando al Aborigen. Nos vemos en la vuelta y nada. Yo me despido acá. Hasta la próxima. Vamos Guaraní, carajo. You want some more of this, bitch? Back in the easy, we could do this all year long. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I told you in the first song, I'll tell you in another. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker.
is my only lover. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. One night a week, my mom likes to cook me supper. I'm just a